El mundo contuvo el aliento. El nombre de Julio César Chávez Jr., ícono del boxeo mexicano, ya no era el eco de golpes resonantes en el ring, sino un susurro fantasmal en las sombras del hampa. Esta semana, la noticia de su arresto en Estados Unidos, con una inminente deportación a su dura tierra natal mexicana, ha encendido una tormenta mediática. Pero esto no es un simple escándalo de dopaje o una riña menor. Esta es una historia de horror, una acusación brutal donde el brillo de un campeón es sepultado por el fantasma del tráfico de armas y el crimen organizado. Los susurros iniciales rápidamente se transformaron en un rugido atronador cuando el expediente de investigación de la Fiscalía General de la República, FGR, fue filtrado. Cada página, cada línea implacable, exponía una verdad escalofriante. Chávez Jr. era acusado de ser cómplice de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini. El Nini, un nombre que al solo mencionarlo eriza la piel, el infame ex jefe de seguridad del cártel de los Chapitos, una sombra escurridiza, un hombre que ordena con sangre y violencia. Revelamos esto anoche, como una advertencia silenciosa antes de la tormenta. Ahora la tormenta ha llegado. La acusación contra él no es solo la de un recadero. Afirma explícitamente: Chávez Jr. tenía el papel de solucionador de deudas, una frase inquietante que evoca las escenas más oscuras de castigo. El Nini le ordenaba que actuara, que golpeara a miembros de su propia banda, aquellos que se atrevieran a ser negligentes, peones descuidados. Al menos en 2 ocasiones, los registros documentan su aparición juntos, breves momentos suficientes para sembrar el terror. Pero hay una escena, una historia más escalofriante que todas, que ha dejado a quienes la escucharon enmudecidos. El Nini ordenó que uno de sus secuaces fuera colgado como un saco de boxeo, para ser castigado, y llamó específicamente a Chávez Jr. para que le asestara golpes brutales. Esta información no son rumores infundados, se recopiló de los rincones más profundos del inframundo, de las propias conversaciones interceptadas de 2 miembros del cártel de Sinaloa. Una investigación secreta, que comenzó sigilosamente en 2019, desencadenada por una denuncia de un agente de la Embajada de Estados Unidos en México, ha levantado ahora el velo oscuro. Esa noche fatídica, en una sórdida habitación de motel en Las Vegas, donde las luces centellantes del casino afuera parecían burlarse de los sueños rotos, Julio César Chávez Jr. estaba sumido en el sueño, un sueño pesado, después de su humillante derrota ante Jake Paul. El sonido de la puerta metálica no rechinó, solo se abrió suavemente. 2 hombres, agentes del ICE, entraron en la habitación sin previo aviso. Traían consigo una orden de arresto firmada por un juez federal, una sentencia ya dictada. Junto a ella papeles de inmigración caducados y un expediente sellado enviado por el Departamento de Seguridad Nacional. No hubo forcejeos, no hubo resistencia inútil. El boxeador, con la mirada perdida como si aún estuviera extraviado entre las luces del ring y la oscuridad de la realidad, solo formuló una pregunta débil, como un susurro en una némesis. ¿Es por el Nini? Esa pregunta, aunque débil, fue como una confesión. Según la FGR, el hijo del legendario boxeador mexicano ya no era simplemente un atleta. Durante al menos 1 año se había convertido en un instrumento de violencia interna, una máquina de castigo despiadada del cártel de Sinaloa. La acusación no solo es brutal, es escalofriante. Chávez Jr. golpeó a los subordinados de Néstor Ernesto Pérez Salas, alias El Nini, como castigo ejemplar. Imagina la escena: personas atadas, colgadas del techo de una casa segura secreta, cuerpos blandos convertidos en sacos de entrenamiento, y Julio César Chávez Jr., quien una vez lanzó golpes devastadores para ganar gloria, ahora usaba esa misma fuerza para sembrar dolor. No por dinero, no por placer. Era una sumisión macabra, una inmersión en la oscuridad por lealtad, por miedo o por ambos. Estos documentos, pruebas irrefutables, incluyen las grabaciones de 2 llamadas interceptadas de los propios miembros del cártel de Sinaloa, junto con el informe de inmigración de Estados Unidos que confirma la presencia de Chávez Jr. en ubicaciones claves.
Cada pieza del rompecabezas espantoso se va revelando. Este caso no apareció de la nada. Comenzó silenciosamente, como una semilla venenosa plantada en el terreno podrido de Lampa. En noviembre de 2019, un agente del ICE en la Embajada de Estados Unidos en México envió una denuncia formal sobre el tráfico de armas. Era solo un pequeño destello en la oscuridad, pero condujo a una operación de inteligencia a gran escala. De diciembre de 2021 a junio de 2022, se llevaron a cabo escuchas telefónicas, y fue a partir de ahí que las primeras pistas sobre la implicación de este legendario boxeador comenzaron a surgir. Hay una grabación que ha escalofriado a los analistas, una cinta que se ha convertido en el centro de todo el caso. En esa grabación, un operador del cártel de Sinaloa le contó a un cómplice la macabra historia de una visita romántica a una casa segura. Su novia, sin querer, fue testigo de una tortura brutal. Personas secuestradas, armas apiladas y un subordinado colgado como un punching bag, saco de boxeo. Y lo más horrible, delante de él, Chávez Jr., lanzando golpes en serie como si estuviera actuando en un combate de la talla del MGM Grand. El Nini estaba allí, observando, en silencio. Un silencio más aterrador que cualquier grito. El arresto de Chávez Jr. en Estados Unidos fue inicialmente por razones migratorias. Ingresó en agosto de 2023 con una visa válida hasta febrero de 2024. Pero se cometió un error fatal cuando solicitó la residencia permanente, alegando matrimonio con una ciudadana estadounidense. Las autoridades rápidamente descubrieron declaraciones fraudulentas en el proceso. No solo eso, su pareja también fue acusada de tener una relación sentimental con un hijo fallecido de Joaquín El Chapo Guzmán, un hombre que se ha convertido en un horror global. Esta conexión activó alarmas rojas en la fiscalía, como una campana fúnebre para su carrera. Aunque fue considerado una amenaza grave para la seguridad pública en diciembre de 2024, el caso de Chávez Jr. no fue una prioridad. No fue hasta que sufrió la amarga derrota mediática contra el influencer Jake Paul que la imagen de un Chávez Jr. caótico, perdido entre las luces del entretenimiento efímero y la horrible oscuridad del narcotráfico, se volvió inaceptable. La agencia ICE finalmente actuó. Desde que se anunció la deportación, la reacción del público se ha dividido en dos mitades opuestas. En las calles polvorientas de Culiacán, muchos aún no creen la noticia. Él es un campeón, no un asesino, insistió un vecino del barrio de Las Quintas. Es la voz de un pasado glorioso, una fe ciega en el héroe. Pero otros, acostumbrados a los susurros en la oscuridad, afirmaron que desde hace mucho tiempo había rumores. Los cárteles usaban figuras públicas para ejecutar castigos o amenazas. Una paliza de él tiene más efecto que un disparo, porque humilla, resonó otra voz fría y cruel, desvelando una aterradora realidad sobre el poder simbólico de la violencia. En el Congreso, la oposición exigió una sesión extraordinaria para revisar los protocolos de cooperación con Estados Unidos. No podemos permitir que las autoridades de allí actúen más rápido que nosotros, denunció con indignación una diputada de Movimiento Ciudadano, reflejando la frustración e impotencia de un sistema. En respuesta, el ministro de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, un hombre con mirada penetrante y voluntad firme, declaró que el caso estaba siendo investigado conjuntamente con las agencias norteamericanas. La principal prioridad, desmantelar la red de violencia simbólica del narcotráfico. Los cárteles han aprendido a usar el miedo en el escenario, dijo Harfuch, su voz resonando con determinación. Debemos responder con acción. Los medios de comunicación explotaron. Titulares sensacionalistas inundaron periódicos, pantallas de televisión y redes sociales. Los puñetazos del campeón para el narco, tituló un semanario, lleno de ironía. Otros periódicos simplemente colocaron la imagen de Chávez Jr. esposado en la portada, con el fatídico subtítulo «Del ring a la cárcel». Los analistas diseccionaron el impacto psicológico de usar a una figura pública como ejecutor. Es una forma de educación criminal, dijo uno, con amargura. Enseñan que ni siquiera los suyos están salvos. Era un mensaje frío, grabado en la mente del público de que nadie está fuera del control del narcotráfico.
Lo más preocupante no es lo que se ha publicado, sino lo que aún permanece en la oscuridad. El expediente de la FGR, aunque parcialmente filtrado, podría implicar a otras figuras famosas en las operaciones del cártel de Sinaloa. La imagen de El Nini emerge como un operador que no solo usa balas, sino también historias. Su capacidad para controlar la percepción pública a través de actos simbólicos quizá explique su rápido ascenso en el inframundo. Este arresto plantea una pregunta más grande, un problema más acuciante que el destino de Chávez Jr. ¿Qué sucede cuando el crimen organizado entiende el poder de la puesta en escena? ¿Cómo se combate a un cártel que no solo trafica drogas, sino también emociones, sembrando el miedo con imágenes e historias? El Estado mexicano, representado por el ministro Harfuch, enfrenta un desafío sin precedentes. La línea entre seguridad y propaganda es cada vez más delgada, como un hilo a punto de romperse. En una oficina sin ventanas de la prisión de seguridad media en Tijuana, un agente federal hojea el expediente. Una página está fuertemente subrayada, como un doloroso recordatorio. Subordinado colgado golpeado por J.C.S.H. Jr. en presencia de NPS. Y al margen, una nota manuscrita apresurada. Confirmar si hay grabación de video. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos en la fiscalía sabían que si ese video existía, no solo cambiaría por completo el juicio de Chávez Jr., sino que también pondría en jaque la relación entre los cárteles y las celebridades en México, un electroshock para la conciencia social. La subprocuradora Mariana Telles respira hondo cada vez que abre el expediente del caso JSH 245225. A lo largo de su carrera ha visto grabaciones brutales, testimonios protegidos, cuerpos marcados por la violencia, pero nada como lo que tenía ante sus ojos. En la copia sellada con la leyenda Secreto Uso Interno FGR, había un fragmento de video de 47 segundos que aún no se había filtrado a los medios. Un teléfono en mano temblorosa graba a Julio César Chávez Jr., sin camiseta, con los músculos marcados, lanzando sistemática y brutalmente puñetazos a un hombre atado de pies y manos, suspendido como en un gimnasio improvisado. Detrás, una voz fría y cruel se escucha, más fuerte para que aprenda. Esa escena resume la tragedia de un país que ha dejado de separar la celebridad de la violencia, donde la línea entre el glamour y la oscuridad se ha disuelto por completo. Este documento, autenticado por peritos forenses, fue extraído de una llamada interceptada en 2022 entre dos miembros del cártel de Sinaloa. La voz de quien graba aún no ha sido identificada, pero la escena coincide espeluznantemente con el testimonio ya registrado. Una casa de seguridad en las afueras de Hermosillo, 2 personas secuestradas, un arsenal de armas y la aparición del boxeador mexicano, ejecutando el castigo como si fuera un entrenamiento rutinario. Lo más perturbador no fue la brutalidad del acto, sino la escalofriante calma de Chávez Jr. No gritó, no perdió la compostura, respiraba de forma regular y rítmica, como en un combate profesional. Jab, gancho, uppercut. La repetición de esos movimientos familiares convertía el castigo en una coreografía brutal, un rito de poder filmado, una espantosa exhibición de dominación. La revelación de esta evidencia causó una profunda conmoción en el aparato institucional. El ministro Harfuch ordenó clasificar inmediatamente el expediente como amenaza a la seguridad nacional. Su significado era demasiado sensible, demasiado peligroso para ser expuesto casualmente. El boxeador no era un simple colaborador del cártel, se había convertido en parte de la obra de teatro criminal, una marioneta en la espantosa obra de los titiriteros. La puesta en escena de un castigo filmado con un atleta famoso tenía un objetivo claro: transmitir un mensaje de control absoluto, un método de educación terrorista mediáticamente validado, la violencia como advertencia, como ejemplo y como contenido viral. El gobierno de México, enfrentado a un nuevo tipo de criminalidad que usa el lenguaje del entretenimiento como mecanismo de poder, formó un grupo interinstitucional de emergencia, Guardia Nacional, Marina, Unidad de Inteligencia Financiera y Secretaría de Cultura. Todos fueron movilizados, porque la guerra ahora no es solo militar, es simbólica. Los cárteles han cruzado la línea de lo secreto a lo performático y eso exige nuevas formas de respuesta. Expertos en semiótica, antropólogos culturales, analistas de redes sociales fueron convocados como guerreros en una nueva batalla. Se entendió que la guerra también se libraba en las pantallas, en los hashtags, en la narrativa. Esto ya no era simplemente una guerra de balas. Los medios de comunicación extranjeros reaccionaron primero como halcones cazando presas en el cielo de la información. The Guardian lo calificó como el primer caso de narcoviolencia performática con un famoso mundial involucrado.
En France 24, un analista comparó el video con rituales de castigo de la mafia siciliana grabados en los años 80, evocando recuerdos espantosos. CNN tituló Narco Boxing, el cártel que lucha con cámaras. En México, las redacciones también estallaron, pero se enfrentaron a un profundo dilema ético: ¿publicar o no publicar las imágenes filtradas? El semanario Proceso decidió describirlas con precisión, pero sin mostrarlas. Un delicado equilibrio entre la verdad y la responsabilidad. TV Azteca optó por una silueta borrosa, una inquietante concesión. Mientras tanto, en WhatsApp y Telegram, el video se propagó como reguero de pólvora, incontrolable. La opinión pública se polarizó, desgarrada por opiniones opuestas. Algunos lo vieron como prueba de una conspiración, otros como la confirmación de que el narco ya controlaba la narrativa, controlaba las mentes. En una sesión a puerta cerrada en el Senado, Harfuch testificó, con voz tranquila, pero firme. Llevaba consigo un resumen ejecutivo titulado de manera inquietante: La estetización de la violencia en las organizaciones criminales. El caso Chávez Jr. Argumentó que el cártel de Sinaloa había alcanzado un nivel de sofisticación aterrador, convirtiéndolos no solo en una amenaza armada, sino también en una amenaza simbólica. Su capacidad para apropiarse del lenguaje del entretenimiento representa una mutación que nos obliga a reconfigurar la estrategia de seguridad nacional, dijo. También propuso la inclusión de una unidad de análisis cultural en la SSPC. Por primera vez, se habló oficialmente de una guerra de narrativas. El mismo día, se emitieron nuevas órdenes de arresto, dirigidas a 3 personas del entorno directo de Chávez Jr., su entrenador personal, un masajista y un asesor financiero. Se presume que todos ellos facilitaron los movimientos del boxeador a las casas de seguridad, bajo el pretexto de entrenamientos deportivos. Una delgada fachada que ocultaba actividades repugnantes. Paralelamente, la unidad de inteligencia financiera congeló 14 cuentas bancarias relacionadas con la empresa CSH Promotions, con actividades que incluían combates benéficos y galas de caridad supuestamente en Culiacán y Mazatlán. Al menos 2 de esos eventos contaron con la presencia de funcionarios locales y empresarios prominentes, una red oscura que se infiltraba en todos los rincones de la sociedad. En la prensa deportiva quedó en shock. Los analistas que antes relataban sus golpes devastadores, ahora diseccionaban su caída irreparable. Julio nunca tuvo el hambre de su padre, pero heredó la fuerza de sus puños. La tragedia es que los usó para el dolor, no para la gloria, escribió un comentarista de Box Azteca, con amargura. El CMB, el Consejo Mundial de Boxeo, rápidamente eliminó su nombre de la lista de campeones. Todos sus contratos de imagen fueron cancelados. La imagen de Chávez Jr. cayó en una espiral de desprestigio similar a la de los atletas que usan dopaje, o los que arreglan partidos. En los foros de fanáticos, algunos pedían su eliminación permanente del deporte profesional. La caída fue total, irrecuperable. El caso plantea una pregunta incómoda, una mancha inquietante en la conciencia social. ¿Cuántas otras figuras deportivas o del entretenimiento han sido compradas por los cárteles para realizar funciones simbólicas? La FGR, consciente de la gravedad del problema, creó una nueva unidad de investigación especializada en la vinculación de figuras públicas con organizaciones criminales. Al menos otros 4 nombres están bajo vigilancia. Uno de ellos, según fuentes confidenciales, es un exfutbolista internacional, un héroe de antaño. Otro es una actriz que supuestamente participó en campañas de propaganda financiadas por empresarios vinculados a los cárteles. La red es más amplia de lo que se pensaba. Telarañas oscuras se han extendido por todas partes. En las calles la reacción no es unívoca. En los barrios pobres de Sinaloa y Sonora, muchos aún defienden a Chávez Jr. como un hijo del pueblo atrapado en una red más grande que él, una víctima más que un criminal. Pero en las zonas urbanas de clase media y alta, la narrativa ha cambiado. El boxeador se convirtió en el símbolo de una nueva amenaza, el narco performático. La violencia como espectáculo, el símbolo como arma. Ni asesino ni víctima, sino actor de un guión escrito por otros. Las ramificaciones se extienden como ondas, ondulando por todos los rincones de la sociedad. En la industria del entretenimiento, algunos promotores comenzaron a revisar los contratos y antecedentes de artistas relacionados con eventos patrocinados por empresarios de Sinaloa,
el miedo a la propagación de la oscuridad. En el ámbito político, la Comisión de Cultura del Congreso propuso una reforma para que cualquier figura pública vinculada a estructuras criminales perdiera el derecho a recibir financiación oficial, un intento de cortar los tentáculos del crimen. En los medios de comunicación, la autocensura comenzó a ceder ante el peso de la evidencia. Por primera vez, se abrió un debate sobre la responsabilidad cultural al retratar la violencia, un destello de conciencia en la noche oscura. En una reunión privada del Gabinete de Seguridad, Harfuch concluyó su discurso con una frase que se filtró a los periodistas, un juramento contundente. Si el narco quiere contar historias, debemos aprender a contar mejores historias. La guerra no es solo de balas, es de narrativas, de relatos. Y el Estado no puede seguir perdiendo esta guerra. Es el comienzo de una nueva fase, la fase de la narrativa como campo de batalla estratégico. En ella cada imagen, cada silencio, cada omisión tiene un significado. El crimen organizado ha comprendido el poder de la narración. Ahora le toca al Estado aprender a responder, aprender a luchar en el frente cultural. La imagen se extendió entre los agentes de la Guardia Nacional antes de llegar a los periodistas, una prueba irrefutable. Era una foto de archivo capturada por una cámara de seguridad instalada en la entrada de un gimnasio privado en Culiacán. Julio César Chávez Jr., vestido con pantalones deportivos grises y camiseta sin mangas, camina detrás de Néstor Ernesto Pérez Salas, alias El Nini. Ambos ríen. Uno de los pies del Nini está vendado como si acabara de sufrir una herida, un detalle pequeño pero inquietante. La imagen, fechada y ubicada, fue autenticada por la Unidad de Análisis Pericial de la SSPC. Esa foto fue el golpe final, asestado directamente a toda duda. La conexión entre el boxeador y el cártel no era externa o simbólica, era íntima, cercana, innegable. Esa prueba desencadenó una reacción interna estremecedora. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, fue informada al amanecer. En una reunión de emergencia en Palacio Nacional, el Gabinete de Seguridad se dividió. Una parte quería mantener el caso en secreto por ser demasiado sensible, demasiado obvio. Pero la otra, liderada por Omar García Harfuch, exigió romper el silencio institucional. No podemos combatir la propaganda narco sin mostrar que estamos actuando, enfatizó Harfuch. Si no nombramos el cáncer, no podemos extirparlo. La presidenta escuchó en silencio y finalmente ordenó colaboración total con la Fiscalía y desclasificación controlada del caso. Era la primera vez que el Estado admitía sin rodeos que los cárteles no solo buscan traficar, sino también narrar, controlar la mente del público con historias de horror. El mismo día, la FGR ofreció una conferencia de prensa sin cámaras, solo con audio. El fiscal general leyó un comunicado, con voz tranquila pero cada palabra cargada de peso. Confirmó los hallazgos, la conexión de Chávez Jr. con un grupo de castigo interno del cártel de Sinaloa, órdenes directas del Nini y la participación en actos de intimidación física contra miembros del propio grupo criminal. Las preguntas de los periodistas se centraron en lo que no se dijo. ¿Habrá más arrestos? ¿Qué otras figuras están involucradas? El fiscal no respondió, pero los asistentes entendieron después que las respuestas ya estaban escritas en el silencio. Paralelamente, surgió una nueva y perturbadora narrativa, la de la víctima convertida en verdugo. Psicólogos forenses consultados por la FGR elaboraron un perfil clínico: personalidad frágil, extrema necesidad de validación, susceptible a la manipulación por figuras masculinas de autoridad. El boxeador, que creció bajo la sombra gigantesca de un padre invencible, pudo haber canalizado sus profundas frustraciones hacia una forma de pertenencia distorsionada, convirtiéndose en el brazo físico de un poder que no comprendía tal vez, pero que lo protegía. En otras palabras, no solo obedecía órdenes, sino que encontraba un significado, una afirmación patológica en la obediencia. En las calles, esa lectura no fue convincente. La imagen de Chávez Jr. oscilaba entre el odio y la compasión. En Tepito, una anciana gritó frente a un televisor encendido: «Eso es lo que pasa cuando se junta con asesinos». Pero en las redes comunitarias de Sinaloa, otros repetían: «Lo usaron como a tantos otros». Pero sea víctima o cómplice, el daño ya estaba hecho.
Por primera vez, un atleta mexicano de talla internacional fue expuesto públicamente como una herramienta directa de un cártel. No un consumidor, no un amigo, sino un ejecutor. Un ejecutor que filma castigos. Un símbolo viviente del nuevo teatro de la violencia organizada. El Congreso reaccionó lentamente, como una pesada máquina oxidada. La Comisión de Seguridad propuso una ley para monitorear las actividades de celebridades con ingresos sospechosos, una medida que encontró una fuerte oposición. La oposición denunció censura preventiva. Hubo acalorados debates en ambas cámaras. Algunos legisladores propusieron crear una lista de figuras públicas vulnerables a la infiltración del crimen organizado, una idea controvertida. Otros exigieron más inversión en inteligencia cultural, en la detección de los sutiles cambios en el lenguaje del narco, que ya no era secreto. Mientras tanto, los medios internacionales siguieron profundizando, incansablemente. Una investigación de Deutsche Welle reveló que al menos 3 eventos benéficos organizados por JC Promotions habían sido financiados con recursos triangulados a través de cuentas en Panamá, una compleja red de lavado de dinero. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos había iniciado su propia investigación. Las consecuencias trascendían fronteras, industrias y sistemas judiciales como un virus que se propaga sin control. Harfuch, en entrevistas con la prensa extranjera, fue claro y contundente. El caso Chávez Jr. demuestra que la nueva frontera del crimen organizado no son las drogas ni las armas, sino la percepción, la estetización del miedo, la historia contada con sangre, pero también con imágenes. En su equipo se hablaba de una estrategia de contranarrativa, campañas dirigidas a los jóvenes, alianzas con influencers limpios, creación de historias alternativas para romper el falso glamour del narco. Porque si el enemigo contaba historias más poderosas, el Estado perdería. Perdería por indiferencia, perdería por rendición. Incluso se propuso una red de talleres de alfabetización mediática en comunidades vulnerables para desactivar las narrativas antes de que se volvieran dominantes, como una vacuna contra la mentira. En las redacciones mexicanas, una carrera feroz por más nombres estalló. Algunos periodistas recibieron amenazas de muerte. Un reportero de Mazatlán tuvo que abandonar el estado después de informar que un cantante local podría estar involucrado en la red de castigos simbólicos. La prensa reaccionó. Se emitieron comunicados conjuntos, se organizaron mesas de protección y algunos medios decidieron publicar simultáneamente para evitar represalias individuales. Por primera vez en años, la prensa mexicana se sintió parte de una batalla más grande, la batalla por recuperar la narrativa del crimen. Se formaron grupos de investigación conjunta, se compartieron bases de datos y se delinearon líneas editoriales comunes. El enemigo era uno, y su poder narrativo profundo, arraigado en cada rincón de la sociedad. En la prisión donde Chávez Jr. está detenido, un guardia compartió bajo condición de anonimato, con voz pesada. No habla, no pelea, solo pregunta si su padre ha visto todo esto. La caída del boxeador reabrió viejas heridas familiares, cicatrices profundas en el corazón de sus seres queridos. Julio César Chávez, padre, una leyenda viviente, emitió un breve y doloroso comunicado. Amo a mi hijo. Estoy profundamente dolido. Confío en la justicia. Luego el silencio. Un silencio más pesado que cualquier palabra. Un silencio que calaba los huesos. El país ahora no solo recordaba al gran campeón de los años 90, sino también al padre de un ídolo roto, un hombre que vio a su hijo caer al abismo. Y la tragedia es doble, la tragedia del hombre caído y la del símbolo arrastrado por fuerzas que nunca comprendió, nunca controló. En la última sesión del Gabinete de Seguridad, Harfuch presentó un mapa simbólico, no de rutas de drogas, sino de flujos narrativos, videos, canciones, publicaciones. Trazó con líneas rojas los puntos donde el narco había tomado la delantera en la construcción del miedo, territorios controlados por la obsesión. Con azul, señaló los puntos donde la estrategia estatal había recuperado territorio simbólico, documentales, reportajes, series legítimas, destellos de esperanza. No se trata solo de detener cuerpos, se trata de apoderarse de la narrativa. Si no ganamos esa guerra, todas las demás guerras estarán perdidas, dijo, con tono firme e intransigente. A su lado, una pantalla mostraba una línea de tiempo con los momentos clave del caso, desde la entrada ilegal de Chávez Jr. hasta la difusión secreta del video de tortura. Cada evento era una pieza del rompecabezas, que explicaba cómo el crimen había entendido lo que al Estado le costó décadas aceptar. El control cultural precede al control territorial.
La noche cayó sobre la Ciudad de México, cubriendo los rascacielos y las calles bulliciosas. En una pantalla gigante en un esquino del periférico, alguien proyectó una frase escrita en letras blancas sobre fondo negro como una declaración de guerra: «Que los puños no nos callen». La historia no tenía firma. Resonó en el aire, como una llamada urgente.